At the study's conclusion, only 74 of the original 600 men were still alive. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G. Hoy veremos los experimentos más horribles realizados en nombre de la ciencia. Mengele was known as the Angel of Death. He wanted to improve the stock of the Aryan race. El proyecto Aversión. Levine made numerous TV appearances, but in public he said little about his trademark therapy. Señalar a un grupo de personas por algo que escapa de su control ya es bastante cruel. Someterlas a tortura con el pretexto de arreglarlas es aún peor. El proyecto Aversión de Sudáfrica tenía un objetivo, según ellos: curar a la gente de ser gay. Durante casi 20 años, innumerables víctimas fueron sometidas a terapias de electroshock cada vez más dolorosas. Cuando eso no funcionó, pasaron a tácticas más extremas, como la castración química e incluso cirugías. Cientos de personas fueron operadas a la fuerza y muchas intervenciones quedaron incompletas cuando el proyecto finalizó en 1989. El horrible experimento dejó secuelas psicológicas duraderas en las víctimas, muchas de las cuales acabaron quitándose la vida. En el 2014, Avery Levin, el hombre detrás del proyecto, fue condenado a 5 años de prisión. I would almost call him psychopathic. He has no sense of other people's humanity. He was this person with a huge amount of power, and he did what he wanted with it. Henrietta Lacks. Aunque los avances médicos benefician a muchos, a veces se logran a expensas de unos pocos, en este caso de una sola persona. Henrietta Lacks solo tenía 31 años cuando falleció de cáncer uterino, pero sus células siguieron vivas, sin que ella ni su familia lo supieran. Antes de morir, se tomaron 2 muestras sin su consentimiento y se descubrió que eran capaces de sobrevivir durante largos periodos. Because there had been this enormous effort to grow cells outside the body for 100 years, because we really didn't know a lot about cells at that point. And in response to all of his colleagues asking for them, George Guy sent them to anyone who wanted to use them for research. And they spread around the world this way really fast. Desde entonces, los científicos la han utilizado para hacer varios descubrimientos importantes sobre el cáncer. Sin embargo, esto hizo que se filtraran los historiales médicos de su familia y que los acosaran para obtener muestras de sangre. No fue sino hasta 2023, más de 70 años después, que sus familias recibieron una indemnización. Her family sued multi-billion-dollar Thermo Fisher Scientific in 2021, saying the company, quote, made staggering profits by using the HeLa cell line, although it, quote, has known that HeLa cells were stolen from Ms. Lacks. Al día de hoy, las células de Lacks y el debate ético en torno a su uso siguen presentes. Alimentar niños con avena radiactiva. What hot breakfast is as easy and fast to prepare as Quaker Oats? Algunos investigadores hacen lo que sea para obtener los resultados que necesitan, incluso si es a costa de poblaciones vulnerables. El Walter E. Fernald Development Center se creó originalmente para atender a niños con discapacidades de desarrollo, pero en lugar de eso, los sometieron a pruebas secretas. Entre 1946 y 1953, alimentaron a docenas de niños con avena mezclada con elementos radiactivos, en un experimento patrocinado por la avena Quaker. That's why your family gets that wonderful stick-to-the-ribs feeling with Quaker Oats, that wonderful feeling of well-being. A estos niños les hicieron creer que formaban parte de un club de ciencias y les dieron incentivos para fomentar su participación. Sin embargo, ni ellos ni sus familias conocían el verdadero alcance. Aunque las dosis de radiación eran bajas, se condenó el uso poco ético de niños que ya estaban en desventaja, y las víctimas finalmente recibieron justicia en 1998. Camera. Puede que la Guerra Fría impulsara avances en diversos campos científicos, pero algunas de estas investigaciones fueron de naturaleza más oscura. Los prisioneros de los gulags soviéticos eran sometidos a sufrimiento extremo y algunos enviados a Camera, un laboratorio dedicado a probar venenos. These were prisoners who had been declared enemies of the people and so were considered expendable. Establecido en 1921, el centro expuso a innumerables víctimas a diversas sustancias letales como el gas mostaza, la ricina y el cianuro. It was in the late 30s or 40s that the poison program would really flourish. That was the era of a Soviet biochemist named Gregory Myronovsky.
a man who developed poisons and tested them out on hundreds, if not thousands of people. A algunas personas se les administró un cóctel mortal que los mató en 15 minutos. A pesar de estos horrores, los responsables nunca fueron llevados ante la justicia, ni siquiera tras la disolución de la Unión Soviética y el cierre del laboratorio. Se afirma que Camera se reabrió unos años más tarde, lo que significa que estas horribles pruebas podrían seguir activas hoy en día. Vivisecciones humanas de Herófilo. La experimentación humana ha formado parte de la medicina desde sus inicios. Como uno de los pioneros de la anatomía humana, Herófilo hizo varios descubrimientos sobre el cerebro, los ojos y el sistema vascular que siguen estando fundamentados por la ciencia moderna. Sin embargo, es posible que estos avances los lograra por medios poco éticos y violentos. Algunos han afirmado que viviseccionaba a criminales convictos con la ayuda de su socio Erasístrato, un método que ya entonces se consideraba controversial. Se cree que cientos de participantes involuntarios fueron sometidos a estas disecciones. Aunque su trabajo ha sido sin duda vital para la investigación anatómica moderna, saber cómo lo logró nos hace ver que lo hizo de manera oscura. Los experimentos del Dr. Leo Stanley en la prisión de San Quentin. Como cirujano jefe de San Quentin, el Dr. Leo Stanley utilizó prisioneros para diversos experimentos desde 1913 hasta 1951, algunos de los cuales rozaban lo tétrico. Estos experimentos incluían la esterilización y posiblemente la búsqueda de tratamientos para la gripe española. Stanley, firme partidario de la eugenesia, les practicó vasectomías a reclusos a los que les vendió la idea de mejor salud, comportamiento reformado y deseo sexual más fuerte. En un proyecto que pretendía encontrar una fuente de rejuvenecimiento, utilizó presos vivos para una operación, en la que les trasplantaron testículos humanos o no humanos. El experimento empezó con órganos de presos ejecutados, pero cuando se agotó el suministro, el Dr. Stanley empezó a utilizar testículos de jabalí y cabra. Ensayos con píldoras anticonceptivas en Puerto Rico. In 1956, contraceptive pills 20 times as strong as the ones used today were first tested among Puerto Rican women who lived in government housing projects. El control de natalidad todavía es relativamente nuevo y como tal dista mucho de ser perfecto. Antes de poder comercializarlo, había que probarlo, lo que dio lugar a una de las mayores controversias en la historia médica reciente. En la década de 1950, comenzaron los ensayos en Puerto Rico con mujeres pobres y a menudo con escasa formación. Les administraron anticonceptivos sin informarles de los posibles efectos secundarios, lo que tomó desprevenidas a varias participantes. Y cogí el pote de las pastillas y me tomé una y no había echado nada al estómago. Entonces por ahí cuando me tomé la pastilla pues sentí que se me fue el mundo y se me puso la vista como que se me oscureció. Los síntomas iban desde vómitos hasta irregularidades menstruales y algunas incluso fueron hospitalizadas. Su preocupación fue ignorada en aras del estudio, lo que ocasionó la muerte de 3 personas. A pesar de todas las respuestas negativas, la píldora se aprobó y esos efectos secundarios siguen afectando a las mujeres en la actualidad. El Proyecto Boston. El Dr. William Sweet, que era el neurocirujano jefe del Hospital General de Massachusetts de Harvard, le administró inyecciones de uranio a 11 pacientes con cáncer, en un proyecto en conjunto con Oak Ridge National Laboratory. And it turned out to be even more lethal than I realized. Estos individuos ya eran enfermos terminales y todos menos uno padecían tumores cerebrales. El Dr. Sweet estaba interesado en saber cómo afectaba al organismo la distribución del uranio y si podía utilizarse para tratar tumores. En 1995, bajo testimonio, afirmó que contaba con el consentimiento de sus pacientes para sus experimentos. Sin embargo, la falta de documentos justificados, así como el caso de un paciente que fue hallado inconsciente y murió sin recobrar el conocimiento ni ser identificado, hacen que estas afirmaciones sean ligeramente dudosas. Experimentos de la Universidad de California con recién nacidos. En un estudio publicado en la revista Medica Pediatrics, científicos del Departamento de Pediatría de la Universidad de California experimentaron con 113 recién nacidos de no más de 3 días a principios de la década de 1960. Se trataba de una batería de experimentos extraños y aparentemente innecesarios relativos al flujo y la presión sanguínea. En una prueba colocaron a más de 40 bebés en tablas de circuncisión y los mantuvieron boca abajo
abajo mientras los médicos medían cómo les llegaba la sangre a la cabeza. En otra, metieron a los bebés en agua helada hasta los tobillos mientras les introducían un catéter en la aorta para controlar su presión aórtica. Estudios sobre sífilis en Guatemala. Even though the experiments were conducted more than 60 years ago, there are families still suffering the consequences. Estados Unidos tiene un horrible historial de pruebas científicas con sus propios ciudadanos, pero eso no le ha impedido explotar a personas de otros países. En la década de 1940, John Charles Cutler, el mismo médico responsable del infame estudio Tuskegee sobre la sífilis, les infligió diversas infecciones de transmisión sexual a más de 1,000 guatemaltecos. No one gave their consent, and they were certainly not informed that they were being infected with syphilis and gonorrhea. Los sujetos iban desde soldados hasta huérfanos, y de muchos afectados solo 700 recibieron tratamiento. Eso afectó a la mayoría e incluso murieron 83 personas. Cuando usted se casó, ¿le pegó esa enfermedad a su esposa? Más o menos, sí. A pesar de la gran cantidad de datos que se recopilaron, los resultados nunca se publicaron, por lo que el dolor de las víctimas fue en vano. En el 2010, el gobierno estadounidense le pidió disculpas formalmente a Guatemala, pero las víctimas y sus familias no han recibido ninguna compensación por esto. El estudio monstruo. Incluso las pruebas aparentemente más sencillas pueden tener consecuencias para toda la vida. En 1939, científicos de la Universidad de Iowa realizaron ensayos para estudiar los efectos de la tartamudez en los niños. He developed the monster study to see if stuttering was not the result of biology, but of learned behavior. Los sujetos procedían de orfanatos, muchos de los cuales no sabían que estaban participando en un estudio. Algunos ya tartamudeaban, mientras que otros no. Durante los experimentos, a la mitad de los sujetos se les elogiaba la forma de hablar, mientras que al resto se les ridiculizaba. They were told things like, "You must try to stop yourself immediately. Don't ever speak unless you can do it right." Varios de los niños mostraron efectos psicológicos negativos, como negarse a hablar y volverse extremadamente cohibidos. Reports show that these children became withdrawn and some stopped speaking altogether. These children were as young as 5 years old. Los resultados del estudio nunca se publicaron y nunca salió a la luz hasta el 2001, cuando un periodista encontró los documentos. Los sujetos supervivientes fueron finalmente indemnizados en el 2007. El experimento de la cárcel de Stanford. The study shows what happens when you put good people in a bad place. Diseñado por el psicólogo Philip Zimbardo, el objetivo de este experimento de 1971 era experimentar el impacto psicológico del encarcelamiento. Para esto, el edificio de psicología de la Universidad de Stanford se convirtió en una prisión, con 24 estudiantes universitarios divididos en 2 grupos, prisioneros y guardias. Llevaron su compromiso con papeles a niveles inquietantes, pues los guardias tenían malos tratos y los presos los aceptaban. I shouted in their faces, "I'm gonna hit you so hard, it's gonna kill your whole family." Las cosas se pusieron tan intensas que algunos alumnos tuvieron que ser retirados debido al trauma. Aunque se suponía que el ejercicio iba a durar 2 semanas y contaba con el interés del Cuerpo de Marines y la Marina de Estados Unidos, se suspendió tras solo 6 días, cuando las repercusiones del experimento fueron evidentes. It's made me feel terrible my whole life. El experimento Milgram. Fascinado por lo que motivaba a los oficiales nazis a cometer atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, el psicólogo de Yale, Stanley Milgram, realizó un experimento para ver hasta dónde llegarían los estadounidenses antes de que interviniera su conciencia. 120 volts. En el estudio de los años 60, un profesor le leía preguntas a un alumno que en realidad era un actor. Por cada respuesta incorrecta, el profesor daba lo que ellos creían que era una descarga eléctrica real, que aumentaba gradualmente hasta 450 voltios. 150 volts. Answer horse. Experimenter, that's all. Get me out of here. Si los profesores se oponían, los obligaban a hacerlo. Tras asegurarles que no habría consecuencias, la mayoría accedió, incluso cuando el alumno, que en realidad era el actor, gritaba de agonía. 2/3 de los 40 participantes llegaron hasta los 450 voltios, lo que demuestra nuestra arraigada tendencia a obedecer a la autoridad, incluso en contra de nuestro juicio moral.
Please continue. People surprise you. La terapia electroconvulsiva de la doctora Bender. Mientras trabajaba como neuropsiquiatra en el Hospital Bellevue de Nueva York, la doctora Lauretta Bender decidió que un tratamiento eficaz para los niños con trastornos de desarrollo o esquizofrenia era la terapia electroconvulsiva, antes llamada terapia de electroshock. Here we go. En 1947 envió pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro de 98 niños, algunos de los cuales eran bebés. Otro de los métodos de la doctora para tratar la esquizofrenia consistía en darles LSD a sus jóvenes pacientes. Ted Chabasinski fue uno de los niños que se sometió a la terapia cuando tenía 6 años, y más tarde se convirtió en un activista de los derechos humanos que luchó con éxito contra el uso de la terapia de electroshock en Berkeley, California. A very liberating experience to get involved in our movement and to fight against the people who have tried to crush you when you were a child. Experimentos militares con gas mostaza durante la Segunda Guerra Mundial. It was a painful, horrifying, and secret part of America's history during World War II. En 1943, la Marina reclutó a más de 60,000 hombres jóvenes para un estudio, solo que no les pidieron que participaran, solo les avisaron. Cuando llegaron al Laboratorio de Investigación Naval de Washington, D.C., descubrieron el verdadero propósito del estudio: medir los efectos del gas mostaza y otras sustancias químicas en los seres humanos. African American men shown here in protective gear, as well as Japanese American and Puerto Rican soldiers, were singled out. Encerrados en cámaras y expuestos al mortífero gas, los hombres que fueron obligados a participar sufrieron horribles efectos en su salud, incluidas quemaduras internas y externas. Rollins Edwards, who I interviewed in my story, he still, more than 70 years later, he still has thick scabs on his skin which he scratches at until they bleed. Además, como era un experimento en tiempos de guerra, estaban obligados a guardar el secreto y se enfrentaban a una baja deshonrosa o a la cárcel si hablaban de la orden, cuyos detalles no se desclasificaron formalmente sino hasta 1993. Unidad 731. Unit 731 compound is one of the most terrifying secrets in the 20th century. La Segunda Guerra Mundial fue un hervidero de horribles experimentos humanos. Varios países participaron en espantosas investigaciones y todavía hoy hay víctimas afectadas por las pruebas. La Unidad 731 de Japón fue una de las peores. Eran implacables, realizaban vivisecciones y probaban armamento violento con prisioneros de guerra, como granadas y lanzallamas. The atmosphere here is still heavy with the terror and the torture of that time. También utilizaron armas biológicas, congelando a la gente y utilizando animales para propagar diversos agentes patógenos nocivos. Más de 14,000 personas fueron asesinadas directamente, mientras que se calcula que unos 300,000 murieron a consecuencia de algunas enfermedades. Incluso después de que se clausurara la cámara de tortura, la mayoría de los responsables solo fueron condenados a penas leves, y el gobierno aún no ha admitido el verdadero alcance de sus crímenes de guerra. Now claims have surfaced that Unit 731 not only tested on POWs, but also on thousands of Chinese civilians. Las bebidas vitaminadas de la Universidad de Vanderbilt. Tras la Segunda Guerra Mundial, los investigadores de la Universidad de Vanderbilt le dieron a más de 800 mujeres embarazadas un misterioso brebaje que, según les dijeron, era una bebida vitaminada especial. En realidad, era una mezcla que contenía dosis de hierro radiactivo, ya que los científicos estaban probando su tasa de absorción durante el embarazo. Al parecer, la radiación a la que expusieron a estas mujeres era 30 veces superior a la normal. Alrededor de 3 a 4 niños murieron de cáncer o leucemia a consecuencia del experimento, y algunas madres desarrollaron erupciones cutáneas, perdieron el cabello y los dientes, y contrajeron diversos tipos de cáncer. En 1994, casi 40 años después, la Universidad de Vanderbilt se enfrentó a una demanda por el estudio de 4 años y se vio obligada a pagar más de $10 millones por daños y perjuicios. El estudio de gemelos de Joseph Mengele, known as the Angel of Death. He wanted to improve the stock of the Aryan race. Japón no fue el único país que cometió atrocidades científicas durante la Segunda Guerra Mundial. Los horrores llevados a cabo por Mengele solo pueden describirse como malvados, y algunos de los más retorcidos los realizó con gemelos. Mengele came around and asked for twins. My mother first didn't know what to say.
Second time, no. Third time, she said yes. Immediately, two adjutants grabbed us. I never even had a chance to say goodbye. Con un grupo de control y otro como experimental, sometió a los gemelos a torturas disfrazadas de pruebas científicas. Sus retorcidos métodos incluían amputar miembros sanos, realizar transfusiones de sangre entre hermanos y, en algunos casos macabros, coser a las personas para crear gemelos unidos. Muchos morían a consecuencia de estos procedimientos, y los que sobrevivían a menudo eran asesinados para ser estudiados después. De las 1.500 víctimas, solo 200 salieron con vida, lo que hace de los experimentos de Mengele unos de los más mortíferos de la historia. The world's most notorious Nazi fugitive would never answer for his crimes. El experimento de la sífilis de Tuskegee. De 1932 a 1972, 600 granjeros afroamericanos de Alabama fueron seleccionados para un programa de los Servicios de Salud Pública de Estados Unidos, por lo que recibieron muchos beneficios por su cooperación. Sin embargo, nunca les dijeron cuál sería el estudio. Del grupo, 399 hombres tenían sífilis, mientras que los otros 201 sirvieron como unidad de control. Muchos de estos sujetos, en su mayoría personas pobres y analfabetas, no sabían que estaban infectados. Incluso cuando en 1947 se desarrolló la penicilina como cura, se les ocultaron a los pacientes. Under the false pretense of providing a special remedy, researchers performed painful and invasive spinal taps to investigate the disease's neurological consequences. Muchos acabaron muriendo de sífilis, mientras que al menos 40 mujeres la contrajeron de sus esposos y casi 20 niños nacieron con ella. El estudio no se interrumpió sino hasta 1972, tras una filtración de información. At the study's conclusion, only 74 of the original 600 men were still alive. Pero hasta 1997, el presidente Bill Clinton no emitió una disculpa formal del gobierno. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Proyecto MKUltra. Sancionada oficialmente en 1953 y respaldada por la CIA, esta serie de experimentos estudió los efectos del control mental con métodos como la hipnosis, las drogas, el aislamiento y la privación sensorial. Under the direction of infamous Scottish-American psychiatrist Dr. Ewan Cameron, unsuspecting patients, many of whom had common ailments such as postpartum depression, were experimented on with aggressive drug cocktails and extreme techniques. La CIA recurrió a la ayuda de prisiones, hospitales y más de 40 universidades para realizar experimentos con sujetos desprevenidos. En uno de los subproyectos, la Operación Clímax de Medianoche, trabajadoras sexuales que actuaban como agentes encubiertos de la CIA les daban LSD a sus clientes, mientras la agencia los observaba a través de un espejo unidireccional. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los registros relacionados con MKUltra. Sin embargo, investigaciones posteriores dirigidas por el senador Frank Church y el vicepresidente Nelson Rockefeller, además de 20,000 registros recuperados en 1977, ayudaron a sacar a la luz estas atrocidades. He never came out the same. He had a blank look in his eye. He didn't know who we were. He didn't know we were his daughters. ¿Cuál de estos experimentos con seres humanos te parece más inquietante? I remember looking back and seeing her arms stretched out in despair as she was pulled away. I never got to say goodbye to her. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.